Hola, profe. Bien. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, buena tarde. Bueno, buenas tardes, chicos. Los que puedan encender cámaras, se los agradezco. Vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy. La idea es que en la clase de hoy podamos entonces terminar de ver lo que nos quedó pendiente, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. La idea es que estemos muy participativos y luego vamos a pasar a un decreto que es sumamente importante en nuestro servicio farmacéutico, que es el decreto 780. Ustedes dirán, profe, ¿por qué tenemos que ver tanta norma? Porque es algo que es de, digamos que, de impacto relevante en un regente en farmacia, ¿cierto? Yo diría, pero profe, ¿por qué? Porque digamos que ustedes tienen que conocer toda la norma aplicable para saber qué se puede hacer y qué no podemos hacer y cómo podemos evitar cualquier tipo de desviación en nuestro proceso. Recuérdense que ustedes van a ser los directores técnicos. Por ende, ustedes deben de conocer toda la norma que regula y que nos obliga a nosotros a cumplir ciertas condiciones. Entonces sí es importante que porfa nos familiaricemos un poco, hay que hacerlo de un tema pues más dinámico, más chévere, pero hace parte fundamental de nuestro desarrollo. Yo diría que el regente que es bueno en normas tiene una particularidad y lo hace diferencial, ¿sí? Entonces hay que aprender a amarlas, a quererlas, a pesar de que nos exijan demasiado, en ocasiones que nos toque también hacer consultas a los amigos. Ahí es donde viene todo el tema de la red que uno teje a través de esas conexiones y esos vínculos que uno va desarrollando, porque no todas no las sabemos. Y en ocasiones, cuando yo voy a interpretar la norma, pues puede pasar de que yo necesita otro concepto de otra persona para yo saber si lo que yo estoy entendiendo es lo correcto, ¿sí? Entonces vamos a tener como un ambiente así súper chévere. La idea es que seamos muy participativos, así como en la anterior clase. Vamos a iniciar primero con el tema de lo que tiene que ver con el sistema de salud y luego nos pasamos al decreto 780. Espero que podamos tener hoy actividad pues grupal. Si de pronto no nos alcanza, lo dejamos para la otra clase. Adicional, ya también quedó aperturado el foro para la actividad número 4. Para las personas que pronto me habían escrito que no estaba aperturada, pues ya se las dejé aperturado para que puedan hacer ahí toda la entrega de la actividad número 4. Si tienen alguna duda, también va a ser importante que ustedes me lo dejen hacer, me lo dejen saber en esta clase y lo revisamos al finalizar. ¿Les parece? ¿Me están escuchando bien? ¿No hay ningún tipo de novedad? No, señora, se le escucha perfecto. Listo. No, está bien. Listo, entonces, ¿se acuerdan que yo... Ah, venga, espere un momentico, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Pero yo los amplío acá, es que esta semanita hice un cambio significativo Ah, ya. Hice un cambio significativo. Les dejé compartir, o si están viendo mi pantalla, sí. Sí, profe, ahí se lee la Ok. pantalla. Sí, ahí se ve. Listo. Es que hice un cambio significativo en donde yo laboro, que yo tengo una habitación acondicionada con todo para poder trabajar, que yo en ocasiones hago también teletrabajo, entonces pues estoy acá. Listo. Me dicen que sí están viendo bien, ¿cierto? Sí, están viendo bien. No se ve quieto ni nada. Yo estoy viendo mi pantalla toda Señora, rara. ve la Sí. pantalla muy al fondo. Muy al fondo. Vamos a ver. Ahí lo ves mejor. Pero un momentico que está como muy lento. No sé si es mi internet o es el computador, no sé. Ahí ya lo ves mejor. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Sí, profe. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les comenté algo que era todo lo que tenía que ver, que otra universidad había hecho un comparativo que a mí me ha gustado muchísimo porque nos permite
revisar todo el contexto de lo que teníamos anteriormente en lo que era Seguro Social, lo que era la Ley 100 y lo que es la reforma del 2023, que no se ha podido aplicar. Seguimos estando en todo lo que tiene que ver de la Ley 100 de 1993. Como parte fundamental, ellos nos dicen que, venga, ¿cuáles son esos principios universales, cierto? Que nos obliga a nosotros o que obliga a todos los países a tenerlos pendientes, ¿cierto? Entonces, venga, mejorar y mantener las condiciones de salud de toda la población. O sea, esos son esos principios fundamentales. Responder a las expectativas de los ciudadanos y cuidar los recursos financieros destinados a mantener y recuperar la salud de toda la población. Acá ya nos vamos entonces a ver cómo era la parte del seguro social, ¿cierto? Entonces digamos que el seguro social eran los encargados solamente de asegurar los empleados del servicio público. ¿Se acuerda que lo vimos anteriormente en las clases que yo les dije, chicos, en esa época lo que cobijaba era muy poco, ¿cierto? Era realmente muy pocas personas y solamente eran empleados del sector público, por ende, el cubrimiento de la salud era mínimo. Y Profe, obviamente, dime, Mario. entonces si alguien se enfermaba o alguien necesitaba una hospitalización, ¿cómo se hacía? En esa época era de manera independiente y pues se iba a un régimen, era muy costoso y casi no había desarrollo, ¿sí? Digamos Ah, que pues, las personas no tenían tanto acceso, lo brindaban, pero tenían que pagar de ujú. manera particular. Y adicional, pues lo que les daba el gobierno era algo mínimo. O sea, el gobierno les Ah, subsidiaba alguna parte, pero no había algo que los obligara, ¿sí? Ya con la ley 100, ya que dijo, venga, pues efectivamente tenemos que cambiar este modelo, ese modelo ya no es el correcto, ¿sí? Entonces, digamos que en esa parte, los traigo para que me puedan ver. Entonces, digamos que acá, entonces ya habían pues obviamente unas limitaciones para esas personas desempleadas y de bajos ingresos y pues ahí hay algo pues como a favor, era que el servicio era prestado de manera eficiente, pero ¿por qué era tan eficiente? Pues porque no había tantas personas con ese cubrimiento global. Ya de ahí se crea todo lo que tiene que ver el sistema de salud, la ley 100, ¿cierto? Que es el sistema general de pensiones y salud general y riesgos laborales, que funciona obviamente con todos los recursos de los colombianos, ¿cierto? Que previenen de la seguridad social, impuestos, que ya lo vimos anteriormente, y que realmente acá ya entran unas entidades, ¿cierto? Promotoras de salud, que son las EPS, que hoy actualmente las tenemos. ¿Qué es lo que pasa acá en la reforma? Obviamente propone un sistema de en un sistema de salud preventivo y predictivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente se va a enfocar en que los colombianos no seamos reactivos, como se los comentaba en las clases anteriores, sino que el sistema de salud sea más bien preventivo. Obviamente es un tema cultural, ¿sí? Esto es una parte de un tema cultural. Entonces no va a ser tan sencillo como, venga, ¿cómo vamos a hacer para que esto realmente se cumpla? Donde estamos viendo por décadas que muchas personas no se adelantan ni previenen una enfermedad. Acá entonces, obviamente, los fondos y la entidad que va a seguir regulando y gestionando toda la parte de administración de los recursos va a ser el ADRES y no por las EPS. Realmente las EPS en esta parte de todo esto dejarían de existir, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver por qué dejan de existir las EPS. Entonces, acá ya vemos pues cómo es esta ruta de aseguramiento. Si me están entendiendo, porfa, si de pronto voy muy rápido y no me están entendiendo, me interrumpen, que la idea es que ustedes puedan ir a la par conmigo. Entonces, en esta ruta del aseguramiento teníamos entidades privadas, ¿cierto? Porque ¿a quiénes eran los que aseguraban en el seguro social? Pues venga, a los empleados
que estuviesen formalizados, ¿sí? Que tuvieran un empleo formal. Entonces, habían empresas privadas y habían empresas del Estado que se hacían a través de las cajas previsoras o de previsión social. ¿Esto qué hacía? Prácticamente esto solamente podía afiliar y cubrir a un tercio de la población. O sea, solamente al tercio de la población se le podía brindar esa cobertura en salud. No era realmente mucho. ¿Qué pasó acá? Venga, acá hubo una fusión y dijeron, venga, esto que está pasando acá es inaudito. Yo no estoy cumpliendo con asegurar a toda la población y esos pilares mundiales de la salud, ¿cierto? Donde decía que yo tenía que cubrir a toda la población, independientemente si tuviera un empleo o tuviera recurso, yo tengo que cumplirle con esas condiciones y garantizarle pues la salud. Entonces acá es donde se hace todo el tema de empresas públicas y privadas, personas con capacidad de pago, que serían los aportantes independientes, personas sin capacidad de pago, que es todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado y el régimen contributivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El régimen subsidiado es todos los impuestos colectados por el gobierno y del régimen contributivo, todos los que podemos pagar, que llegan a una bolsa que se llama ADRES, ¿sí? Hasta acá vamos bien todo lo que tiene que ver con la reforma. La reforma acá sigue siendo tal cual, ¿sí? No hay ningún tipo de cambio hasta acá. Esto es lo que proponen. Seguiríamos siendo régimen subsidiado, régimen contributivo. ¿Y cómo sería todo el proceso de poder? Yo no sé si de pronto... espera un momentico, yo miro a ver si me deja admitir. Acá. Ya. Entonces, acá no habría ningún tipo de cambio en todo lo que tiene que ver con la reforma. Ya acá empieza a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio? Es que el ADRES le gira directamente esos recursos a las EPS. ¿Para qué? Para poder cumplirle con esas necesidades o esas situaciones o ese cubrimiento en salud a sus afiliados. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues acá no va a haber ningún tipo de intervención. Acá el ADRES es el que se encarga prácticamente de girarle directamente a las IPS o a esas ES para poder que tengan ese acceso. Me voy a limitar solamente a mostrarles los que tenemos hoy en día. Voy a llegar hasta un punto y me retorno para que podamos ver la parte comparativa y los cambios significativos que va a tener hoy una reforma y cuál es el impacto y lo que no ha permitido hoy una aprobación, ¿sí? ¿Por parte de quiénes? Del Congreso, los senadores, ¿cierto? Todo el mundo ha intervenido porque sigue generando hoy un riesgo y mucha duda del manejo del dinero y el recurso económico que no genera una estabilidad y que podría desencadenar una situación peor a la que hoy ya tenemos en nuestro sistema de salud. Entonces, el ADRES hoy le gira a esa CPS, ¿cierto? Hoy nosotros tenemos un apellido, ¿cierto? Yo soy Natalia y pertenezco a Nueva EPS. Ana María Ana María puede ser Sanitas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Diana puede ser Salud Total y así sucesivamente. Para todo lo que tiene que ver con la reforma, no habría ningún tipo de apellido, ¿sí? Ahí pasaría prácticamente a usted ser de la ADRES. Acá pasamos entonces a que ellos ya contratan, ¿se acuerda que la semana pasada miramos y ellos pueden contratar esas IPS para que le brinden esos servicios de acuerdo al nivel de especialidad que usted requiera? Acuérdese que hablábamos de tres niveles, ¿cierto? Uno como básico, uno intermedio y uno más especializado. Eso es lo que hoy se hace y lo tenemos. ¿Esto qué nos permite a nosotros tener una cobertura del 95% de la población asegurada y prácticamente, pues el 4% corresponde a esos regímenes especiales? ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Son esos que nosotros nombramos como fuerzas militares, Ecopetrol,
policía y magisterio, que acá siguen estando cobijadas bajo esta misma estructura. ¿Qué es lo que sucede? Acá el ADRES elimina prácticamente a las EPS, lo reemplaza y crea unos ADRES regionales. O sea, no existiría una figura privada para administrar los recursos del Estado. Entiéndase que hoy la gran mayoría de EPS del país son privadas, pero hoy la más grande es administrada por el gobierno, que es Nueva EPS, ¿sí? Entonces, prácticamente ellos dirían, venga, va a haber un adres por regional, de acuerdo a lo que corresponda a esa región. Es regional, hablemos que pueda ir por departamento, pueda ser por regiones que ellos distribuyan, todavía esa parte no está clara. Y ellos se encargarán de destinar esos recursos y girarles directamente a esas IPS. ¿Qué es lo que sucede? Acá nace un nuevo concepto que se llaman las CAPIRS. Las CAPIRS serían como unos centros de atención primarios, ¿cierto? Para que puedan tener una atención sin que usted tenga que pedir ni cita ni nada por el estilo, sino que usted vaya y allá le presten el servicio que usted requiera, cosa que hoy no tenemos una infraestructura adecuada para poder hacer este tipo de modelo. Esto prácticamente genera un riesgo. ¿Por qué? Porque si hoy lo que tenemos instalado, ¿cierto? La instalación que nosotros tenemos para poder hacer uso de ellas, pues no cumple y no tiene la capacidad para hacer esa ruta de atención. Pues esto prácticamente desvirtúa y pone en riesgo porque por lo menos lo que hoy tenemos entre comillas, sirve, ¿cierto? Y hay cosas que ni siquiera funcionan para decir que vamos a crear un nuevo modelo. Acá se garantizaría que toda la población, pues toda la población permanezca en esos regímenes especiales sin intermediación, o sea, que no haya acá ningún tipo de manejo por parte de las EPS. Prácticamente acá ya no tendríamos ningún tipo de apellido. Acá seríamos, pertenecemos al sistema de salud en Colombia y usted prácticamente tiene que centralizar toda la información. Que ahí también viene un tema importante, todo el tema del manejo, históricos y consumos que se tienen de acuerdo a esa población que usted va a asegurar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me han entendido? ¿Tienen alguna duda? Profe, vamos bien. Ahí Sí, vamos. profe, ahí vamos bien. Listo. Vamos entonces, está la parte de la ruta del aseguramiento, ¿sí? ¿Cómo funciona hoy el aseguramiento? Nos vamos a ir ya a la parte de cómo funciona el servicio, ¿cierto? Entonces tenemos en esta parte del seguro social, entonces tenemos todo lo que tenía que ver con el seguro social le pagaba a los centros de atención y pues obviamente atendía a los pacientes de empleados del sector público y una atención parcial a sus cónyuges y hijos de menores de 25 años. O sea, no le cubría la totalidad de su tratamiento y habían limitantes. Por ende, generaba un sobrecosto en el acceso a la salud. Acá, obviamente, habían entidades de prevención social, que obviamente son entidades del Estado, habían unos centros de atención y pues esos centros de atención se fijaban solamente en esos pacientes, en esos pacientes del sector público. Personas que no contaban a ninguna de eso y de bajos recursos, pues tenían que ir a unos hospitales públicos y obviamente la barrera de disponibilidad de esos servicios era limitada. O sea, allá le atendían, pero prácticamente no podían tener cualquier tipo de solicitud y pues tenían barreras de acceso. Los pacientes sin capacidad de pago, pues obviamente iban a unos centros de atención donde prácticamente tenían que hacer un pago de la totalidad de los servicios. Acá no había ningún recurso, entonces por ende, este sistema, pues tuvo que ser cambiado porque esto nos limitaba a nosotros. Prácticamente acá no había ningún tipo de cobertura y no había cómo financiar un sistema de salud que brindara ese acceso oportuno y disponible, ¿cierto? Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que va a una IPS, ¿cierto? Que de ahí puede remitirlo a un médico general, donde este médico general le puede generar una autorización
médica y pues obviamente desde acá le pueden mandar o citas con unos especialistas o le pueden mandar medicamentos o le pueden enviar cirugías u otros procedimientos o exámenes de acuerdo a la complejidad. Puede que uno llegue acá y no requiera, pues no requiera nada de esto, puede que usted vaya y usted diga, no, pues está en perfectas condiciones, vino al médico y pues no necesita de tanta situación, ¿cierto? Profe, una Pasamos pregunta. entonces, dime, Ese ADRES también llegó a reemplazar lo que anteriormente se llamaba como FOSIGA. sí, el Sí. ADRES reemplazó al FOSIGA, ¿sí? Listo. Tuvo un cambio, pero prácticamente terminan haciendo lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Sino que hubo un Ajá. cambio más como en tema de razón social y nombre y unas, digamos que unas responsabilidades adicionales. Entonces Listo. acá, como dijimos que en la nueva, cierto, reforma a la salud tuvimos un enfoque más de prevención, entonces hay un trabajo más de, venga, yo voy y busco qué es lo que está pasando en cierto sector para yo poder y cuál abordar esas problemáticas de salud como agua, alimentación y empleo para yo poder mitigar esta situación. Pero prácticamente eso sería muy, no sé qué palabra colocarle para que no vaya a sonar feo, pero sería como muy arriesgado, ¿cierto? De que hoy cambiemos a un modelo donde la salud es una urgencia, donde yo requiero llegar y pues yo no puedo esperar a que esto se me solucione para yo poder acceder, ¿sí? Espero que me estén entendiendo la parte, ¿sí? Entonces digamos que el paciente normalmente va a las CAPIRS. Las CAPIRS lo que hacen es que venga, van a haber equipos, lo que sucede acá es que el nuevo sistema dice, venga, tenga usted equipos extramurales que usted le permita acceder directamente a estos pacientes, pero no hay una ruta clara. ¿A qué me refiero? Yo soy el paciente o yo puedo ir a la CAPIRS, entonces en la CAPIRS yo puedo llegar, yo no necesito cita médica, deben brindarme en un primer acceso a la salud y de ahí defíname hacia dónde me tiene que enviar. Puede que me vea un médico general, puede que me puedan atender con esos equipos extramurales que están notificando, o puede que yo tenga una atención de primer nivel a través de una telemedicina para poder hacer más ágil el proceso. Pero pues obviamente, como les digo, esto no queda clara la ruta, ¿sí? Porque no queda clara porque acá ya no va a haber una intermediación y ya no va a haber una autorización si yo requiero de estos servicios. Y pues obviamente uno diría, ok, vamos a quitar una intermediación por parte de una tramitología administrativa, pero ¿qué va a poder garantizar de que no se haga un mal uso del recurso, donde definitivamente usted sí requiera esos servicios y que se le garantice el acceso correcto? Porque ahí no tendríamos control. Prácticamente lo que digan aquí y lo que diga este, eso se va a ir directamente a unas redes de atención de mediana y alta complejidad, ¿sí? profe. Entonces acá, Por dime. ejemplo, profe, por ejemplo, lo que yo veo ahí es que pues no están como siendo un poquito coherentes, por lo que pues las personas todas van a acudir a ese lugar donde van a querer esa primera atención, digamos como urgencias, entonces van a tener mucha gente para direccionar, tendrían que hacer es como un plan más estructurado donde tengan, donde todos, porque vamos a estar todas las EPS, ¿no? Para Ajá. tener como esas opciones de pedir o médico general si no estoy tan grave, porque pues ya uno es exagerado y va a querer ir a la cita con especialista de una, digo yo pues, y uno dice, no, yo necesito dermatólogo de una vez, y cuando puede ser una leve urticaria o algo así, entonces ahí es donde se gasta más el dinero en cosas que no necesitamos tal vez, porque muchos somos exagerados, la verdad. Y pues en el seguro social era terrible. Mi tía me contaba de que ella perdió una bebé
ya era pues el tiempo de tener su bebé, entonces ya fue al Seguro Social y la devolvían, no, no, es que todavía no es el tiempo y si te dejamos hospitalizada, entonces vas a gastar dinero que no estás pagando porque pues no eres trabajadora y bueno, y le sacaron miles de excusas sabiendo que ella pues laboraba en ese tiempo, ¿no? Entonces perdió su bebé, cuando ya ella nació murió porque había, bueno, en ese tiempo no había mucha tecnología, entonces había comido pues popó y esas cosas, entonces murió. Entonces eso pasaba mucho, las personas que no tenían acceso a la salud morían por hasta por cosas que no eran tan graves. Y pues la EPS que tenemos ahorita, pues sí, tiene muchas falencias, pero yo pienso pues que está más organizada, ¿no? Y que ojalá que esa nueva reforma se organice mejor y sea para bien de todos los colombianos. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Acá prácticamente no tendríamos un control y lo que la gente, digamos, yo no puedo catalogar que lo que para usted sea urgente, para mí no, pero por eso hay unos criterios, ¿sí? Hay unos criterios, hay unas evaluaciones, hay un paso a paso y lo mismo pasa en cada uno de nuestros sectores, ¿cierto? Digamos que si yo lo aplico a mi vida cotidiana, yo tendría que ver qué es prioritario, ¿cierto? Y yo hago una catalogación de, por ejemplo, qué es prioritario para mí, ¿cierto? En alguna de mis actividades. Venga, va a ser prioritario yo siempre trabajar, va a ser prioritario siempre yo hacer ejercicio, ¿cierto? Y así mismo va pasando con el tema de la salud. Entonces, acá se elimina algo que es engorroso hoy en día, que es el tema de las autorizaciones, pero es un tema de control. Muchos dirán, ay, profe, pero es que, ¿cómo así? Mire que hay personas que nunca le han autorizado esto, lo otro. Sí, es verdad que en ocasiones hay limitantes y barreras administrativas, pero también entiendan que si eso no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a controlar? Y si esto que hoy están planteando, imagínense, acá no habría una red, ¿cierto? Digamos que lo que ellos proporcionan es que todos los hospitales, o sea, esas entidades de salud, que son todo lo que tiene que ver del Estado, ¿cierto? Esas entidades de salud del Estado que hoy operan como cuáles. Venga, desde el Hospital San Jorge, el Hospital Santa Mónica, esas sean las primeras redes de atención. Ya de ahí se pueden ir con una red integrales o integradas, que es todo lo que tiene que ver con lo que es de hospitales de carácter privado, ¿sí? Y ahí prácticamente, como les decía, se eliminan las autorizaciones y se implementarán partes de todo lo que tiene que ver con auditorías. Entonces, prácticamente, acá en esta parte, usted vaya al centro de atención, el médico, ya miran a ver si hay una telemedicina, mire cuáles son las redes que tiene de alta y mediana complejidad. La prioridad van a ser esas entidades hoy del Estado. Habrán unas muy buenas, ¿cierto? Habrán unas entidades del Estado muy buenas o esas instituciones de salud del Estado, pero habrán otras que hoy no cumplen con unas condiciones ni de infraestructura ni de tecnología para poder cubrir todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y tener la atención que corresponde. Y uno diría, listo, pero es que las EPS, ¿por qué no las EPS? Sí, hay un proceso de intermediación, pero yo no sé, yo les voy a decir la percepción que yo tengo, ni que se vaya a tomar, que yo o sea, la percepción que yo tengo en la parte privada y pública es que en la parte pública no se cuida y no se supervisa muy bien todo lo que tiene que ver con el recurso, ¿sí? Son como más laxos. En la parte privada hay que cumplir, ¿sí? Hay que cumplir, hay que seguir una norma y unos procedimientos, empezando. Yo les voy a hacer una consulta a modo de ustedes. Cuando ustedes, sin hablar mal de la parte pública, porque no puedo generalizar, pero sin hablar mal, ustedes van a una entidad pública y cómo es su atención. Usted en ocasiones va, no está la persona en el tiempo de horario establecido, ¿sí? No hay digamos que no hay un sentido de pertenencia por las personas que hoy ejercen esas actividades administrativas o asistenciales.
Usted va a un sector privado y usted por lo menos sabe que el horario se cumple, de que hay unos seguimientos, de que hay un tema de eso. Entonces, digamos que esta parte de eliminar a las EPS pues prácticamente no es un tema de costos, sino que es que acá nos pone en riesgo porque prácticamente esto era lo que sucedía. El recurso económico en la parte del seguro social se dirigía siempre a las entidades de prevención social del Estado y ese recurso nunca se vio invertido en esos hospitales. Si no piensen ustedes y pregúntenle a sus familias, de pronto que son un poquito más mayores, de cómo ha avanzado hoy los hospitales públicos y cómo sería si hoy fuesen administrados por algo totalmente independiente. ¿Sí? Pues sería algo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ahí vamos. Yo no sé si tengan ahí alguna novedad, algo pendiente. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Listo. Vámonos por los lados positivos, ¿sí? Los lados positivos de cada una de estas. Pues así como vemos la parte comparativa, vamos a ver, venga, ¿qué nos dicen? Venga, ¿qué hay del lado positivo de eso? Entonces, mayor capacidad de las entidades territoriales, claro, porque eran las únicas que existían en ese momento. Buena atención en los centros de alta y mediana complejidad para quienes tenían acceso. Claro, los que tenían acceso podían brindarle esto, pero pues como era tan poquitas, era el tercio de la población, pues obviamente podían brindarle un acceso totalmente diferente. Obviamente, acá el aumento del gasto sobre el recurso de la financiación, la cobertura de la afiliación no solamente digamos que al cotizante, sino también a su grupo familiar bajo esas condiciones ya establecidas, no con limitantes. La solidaridad del régimen subsidiado, obviamente, pues acá ya entra unos recursos específicos. Ya hace una unificación del plan de beneficios en salud, que lo veíamos la semana pasada, que esto es lo que tiene que ver con el PBS, donde dice qué puede usted adquirir a través de eso y qué no nos tocaría. Obviamente una mayor expectativa de vida al nacer, ya no había tanta mortalidad, ¿cierto? En bebés recién nacidos porque había una atención más oportuna. Y obviamente acá el aseguramiento que cubre la gran mayoría de los impuestos, obviamente todo lo que tiene que ver con la recolección y administración de estos, pues era realmente importante y hoy lo vemos evidenciado desde el momento en que se implementó a la fecha, que obviamente hay que hacer unos cambios, Cuatro sí, salí. una reforma, dime Luz, sí, hoy hay que hacer una reforma, pero pues que no sea un impacto, ¿cierto? Tan, digámoslo así, como tan abrupto y que genere unos riesgos tan altos y que el recurso económico prácticamente no sea el correcto. También acá, pues la importancia es que hay una énfasis en la atención en primaria en salud, la unificación de obviamente el plan de beneficios en salud, que prácticamente acá también se sigue conservando. La transparencia del flujo del recurso en giros directo, pero que ahorita vamos a ver el por qué acá lo vemos como una parte positiva, pero abajo en el tema de los puntos en contra, qué es lo que no nos permite prácticamente tener este control. El sistema de información unificado y no tener algo interoperado, que es todo lo que tiene que ver con que ya no existan las EPS, sino que prácticamente nosotros seamos del sistema de salud en Colombia y no exista ningún tipo de intermediación. ¿Nos quedó claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Tienen algo por ahí pendiente? Vamos bien. Oiga, están muy callados hoy. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, estos son como los puntos en contra de cada una de estas. Entonces, venga, poca población asegurada, ¿sí? Pues realmente era un tercio. Las personas de bajos ingresos, pues dependían de que tuvieran la disponibilidad de de poder atender ese servicio y si no, pues no recibían, ¿cierto? Obviamente las personas tenían que gastar altos recursos económicos para poder acceder a servicios particulares. Poca inversión del gobierno en hospitales públicos. ¿Por qué? Porque eso era girado directamente al director del hospital y se desviaban
muchísimos recursos en esa época. Si quieres, se pueden leer un poquitico más allá de cómo era. Y obviamente falta del recurso humano y escasos recursos financieros. Porque obviamente acá ya no teníamos todo el tema de que quién cotizaba, cómo se iban a hacer, no habían temas de impuestos que se destinaran a el mantenimiento o el sostenimiento de lo que tenía que ver con el sistema de salud. Acá prácticamente pues una cobertura del 98% con un acceso pues efectivo, que es algo pues como en contra. Y acá es importante que especialmente esos territorios apartados del país, su infraestructura es prácticamente que limitada y alejada. Por ende, no hay una cobertura universal, que acá prácticamente, pues lo que nos limita es que ese 2% no tenga ese cubrimiento. Lo mismo que yo les ponía en ejemplo la semana pasada, que yo les decía que yo puse ejemplo a Leticia, ¿sí? Yo no conozco a Leticia, pero pues se me ocurrió ese día, Leticia. Entonces yo dije, ¿será que en Leticia habrá la misma cobertura y, y el mismo desarrollo de infraestructura que nosotros tenemos en Pereira o en Cali? ¿Sí? De pronto, ¿será que está la misma desarrollo de infraestructura a nivel de carreteras, de elementos que me permitan de llegar de manera oportuna a esos servicios que yo requiero? Probablemente no, ¿cierto? Porque probablemente muchos de esos municipios o sectores alejados hoy no tienen ni siquiera una infraestructura de acceso vial para poder yo generar una respuesta automática cuando se me requiera a mí una urgencia. Esto termina afectando a los colombianos. ¿Y eso a qué se debe? A que prácticamente el gobierno no ha hecho esa inversión en esos hospitales públicos para poder que no sean de un primer nivel o de servicios básicos, sino que podamos tener en esas ciudades o en esos sectores, pues obviamente un servicio de más alta complejidad que me permita a mí brindarle esa cobertura a ese 2% en esos servicios que prácticamente están demasiado apartados. Entonces, ahí se viene un reto muy grande. Y este reto, pues obviamente se tendría que ver subsanado en esto, cosa que prácticamente, si veíamos la parte positiva, acá el énfasis está en que yo voy a tener una atención primaria en salud, pero eso no sería la solución a las novedades que hoy tenemos en nuestro sistema de salud, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Tenemos obviamente unas barreras administrativas, que es todo lo que tiene que ver con la generación de autorizaciones. Y así usted se vaya a ciertas instancias, pues prácticamente, si usted en tutela, si usted hace un sinfín, esta semana volvimos a tener un suceso supremamente doloroso y fue que una mamá de un paciente falleció dentro de un establecimiento farmacéutico, reclamando los medicamentos para su hijo. O sea, cada vez que uno ve eso, uno dice, venga, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y si ustedes ven, no es una EPS que sea privada, es una EPS que es administrada hoy y lleva más de 4 años administrada por el gobierno, ¿sí? Entonces, si hoy estamos viendo que ellos no han sido capaces con la administración de esa EPS, imagínense administrándonos a todos nosotros. Por eso no se puede eliminar del todo las EPS, porque al fin y al cabo, si tienen el conocimiento, la capacidad, hoy el Estado no tiene la capacidad de administrar toda la salud de los colombianos. Y yo creo que es un ejemplo palpable a lo que estamos viendo hoy en nuestro sistema de salud. O sea, acá no asuman el criterio que yo estoy dando con un tinte político, ¿no? Sino que lo estoy hablando de nivel general, ¿sí? Para que de pronto alguien no se vaya a sentir aludido y diga, profe, es que usted es de izquierda o de derecha. No, no. Yo le voy a dar esos puntos que hoy ustedes pueden verlos y son palpables a los ojos de cualquier persona y no estoy desvirtuando cualquier tipo o la realidad que hoy tenemos. Obviamente, esas fallas de distribución equitativa en las diferentes regiones del país. Obviamente, si ese recurso financiero, hoy no es lo mismo el recurso financiero que le hace, vamos a poner un ejemplo palpable, La Guajira. La Guajira hoy está teniendo el mismo recurso financiero que le invierten hoy a Bogotá por parte del Estado. No. Un Buenaventura,
siendo uno de los puertos más importantes no solamente de Colombia, de Latinoamérica, ¿sí? Porque muchas de las cargas pasan por ahí. Hoy tienen esa misma inversión de eso. ¿Eso es culpa de la salud? No, es culpa del manejo del Estado de esos recursos, que prácticamente pues no me va a permitir a mí que esas personas tengan esas coberturas que necesitamos hoy. La diferencia en la calidad y distribución de los servicios, claro, y es totalmente palpable a lo que tenemos hoy nosotros. Por ejemplo, si ustedes me dicen, es que anteriormente, si usted, yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero hay personas que dicen, pero venga, es que hace 2 años no pasábamos esta situación y hoy sí la estamos pasando, ¿sí? Hoy estamos viendo que efectivamente tuvimos una afectación en la calidad y distribución. Claro, es que la EPS, nueva EPS, tenía un solo gestor farmacéutico para la entrega de esos productos y hoy lo tuvo que dividir en casi 5, 10 o 20. No sé cuántos gestores haya. Eso no garantiza calidad, porque ni siquiera tienen ni la experiencia ni la capacidad de atención para para esa población. Y hoy eso está en jaque. Violación, obviamente, sistemática del derecho a la salud por múltiples negaciones, dilataciones, obstáculos implementada por las EPS, pues obviamente acá también hay que reconocer que las EPS en ocasiones omiten ciertas situaciones y actúan pues ya de manera forzosa, ¿sí? Y esto es algo que tendría que intervenirse con las EPS. Pero también es importante que si a mí no me giran ese recurso de manera correcta y oportuna, pues yo no voy a tener cómo no negarme a hacer este tipo de violaciones, ¿sí? Eso es importante que lo veamos, o sea, las EPS, si a mí me está girando el gobierno de manera oportuna, de manera correcta y me está pagando como corresponde, pues yo no debería generar cualquier tipo de violación a esto, ¿sí? Que es importante y eso sí pasa y también sucede. Es algo a evaluar, a intervenir. Carlos, Profe, sí, quería comentar algo ahí de lo que está hablando en el momento y es que ese tema de la corrupción es algo muy grave en el tema de la salud. Creo que es algo de lo que más impacta y diría yo que sin tintes políticos es algo estructural que viene pasando históricamente con la salud en Colombia. No es de ahora último, de hecho, los problemas con la CPS vienen de hace muchos años, profe, diría yo. Entonces, creo que el tema de corrupción, pues es algo que indiscutiblemente deben de revisar y cambiar. sí, Carlos, pero así lo cambiemos, igual va a volver a permear, porque eso hace parte de una cultura. Independiente que hoy sea en las EPS, puede que hoy pase y sea a manos del gobierno y sea más devastador, ¿sí? Entonces, independiente del tinte político, obviamente estamos permeados por una corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos que ver que obviamente esa violación a la salud nos está afectando a todos. ¿Cuáles serán los controles que tendrá que hacer el gobierno para poder que eso se ejecute de manera correcta? Pues hoy lo estamos viendo. Hoy hay una EPS que no es administrada por el sector privado y tiene toda la corrupción del mundo y, no, y es manejada por el Estado. Entonces ahí es donde uno ya dice, venga, ¿es el sistema o son las personas que administran? Y si hoy son las personas que administran y se supone que estamos haciendo un manejo del recurso eficiente, ¿qué está haciendo hoy el Estado para poder quitar esas barreras? Si hoy sigue estando manejada por el Estado, la EPS más grande del país. Entonces, son interrogantes que de pronto nunca vamos a encontrar un consenso ni nada, pero sí es importante que lo veamos desde un análisis y que miremos si nosotros en algún momento hemos permitido que esa corrupción también permee nuestras familias, nuestros vínculos, porque es muy fácil yo hablar de corrupción y juzgar a otro, pero es muy fácil cuando yo me quiero beneficiar de ciertas cosas. Esto es un tema cultural. Y como yo les decía, la corrupción, y no sé si alguien hizo la tarea de mirar el escalafón, si no, yo ya lo voy a hacer acá. ¿Cuál es el escalafón de los países más corruptos en el mundo?
Venga, un momentico que estoy haciendo la consulta. Ay, yo sí mire, pero ese día y a la final usted no volvió a preguntar. Se le olvidó. Sí. Profe, pero pues no sé, yo diría que no, ese no sería pues como el medidor de que no estemos por allá entre los No, primeros más corruptos del mundo. No diría que no, ese sea el no. medidor. No, no, ese no es el medidor, pero lo que yo quiero hacerle entender, Carlos, es que no es que sea el medidor. Lo que yo les quiero decir es que no solamente pasa en Colombia, pasa en otros países. ¿Qué sucede? Hoy nosotros vemos, por ejemplo, si hoy decimos, venga, es que son las EPS las que no administran bien el servicio en salud y son muy corruptas. Sí, eso hay que reconocerlo, también han sido muy corruptas. Pero hoy tenemos un ejemplo palpable que es Nueva EPS, administrada hace más de 4 años e intervenida por el gobierno, la cual presenta hoy falencias. La muerte de la semana pasada fue atribuida a la no entrega y disponibilidad de un medicamento que era por parte de Nueva EPS. Esta semana falleció una mamá esperando el medicamento para su hijo. Esta semana hubo un encadenamiento de una mamá a un servicio farmacéutico para poder que accediera a eso. No estamos hablando hoy de las EPS, estamos hablando de una administración del Estado del gobierno. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que devolver. Entonces, venga, yo digo, acá en esta parte donde ya no va a haber esta intervención y va a haber esto, ¿qué nos va a pasar con esa atención que nosotros necesitamos recibir? ¿Sí? Que es la parte que a mí más me preocupa, porque si hoy lo estamos viendo, y yo digo que esa ha sido la parte, yo no sé si de pronto ustedes han leído bastante sobre el tema de la reforma a la salud, ese ha sido el punto donde no han podido entrar en consenso, el recurso económico y que no haya esa parte de control de las mismas, del mismo Estado, porque el Estado no puede autoauditarse ni hacer. ¿Quién va a velar por esos recursos? Es que acuérdense que no es solamente recursos propios del Estado, hay recursos independientes. Por ende, las empresas invierten, no, están obligadas a cubrir ciertas necesidades de sus trabajadores. Por ende, no solamente podemos dejar que el Estado sea el único que maneje nuestra salud, ¿sí? Es más como un tema acá a relación y que de pronto yo se los dejo para que ustedes puedan hacer el contraste. Yo no estoy dejando de reconocer que las EPS hoy no tengan corrupción. Claro, la tienen y hay que entrar a revisar cuáles serían esos controles eficientes. Pero más allá es el tema de, venga, ¿cómo va a ser todo el tema del manejo y distribución de lo que hoy tenemos y que ellos hoy no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para hacerse cargo de la cantidad? Yo no sé cuántos habitantes estamos hoy acá en Colombia. ¿Cuántos habitantes? No sé. No sé cuántos habitantes hayan en este momento en Colombia. Si de pronto alguien tiene el dato, imagínense cuántos de esos tendrían que garantizarnos si hoy están colapsando. Imagínense. Entonces, es importante esa parte. Voy a pasar a la financiación. Ya terminé todos esos puntos en contra de lo que hoy tenemos establecido. Voy a pasar a los puntos en contra de la reforma, que en este momento, cuando se presentó esta reforma en 2023 y que se tumbó y que no ha pasado ninguna, o sea, yo no sé, hace poquito decían que han formulado más de 20 y ninguna ha logrado pasar. Esta fue la que más alto llegó. Entonces, la financiación en principio, pues obviamente propone que van a haber unos retrocesos al momento del cambio radical de los recursos. Obviamente el impacto fiscal de todo lo que se va a pagar y costos estimados y todo el proceso de transición, el Estado que sea el único pagador del sistema, pues cómo vamos a financiar esa parte, eso aún no está claro. Entendamos que Colombia hoy para poder reponer el sistema de salud que tenemos son miles de billones de pesos. O sea, ¿de dónde más vamos a sacar este dinero para poder lograr y tener todo ese costeo y ese sobrecosto que tendría que ver en ese sistema? Obviamente, el tema de las CAPIRS
pues no está claro, ¿cierto? Vamos a decir que hoy tenemos un escenario de barreras de exceso, pero realmente, pues estas rutas de atención en temas de urgencia no siguen siendo claras porque no tenemos hoy una infraestructura desarrollada. Eh, Regálame un segundito, yo cierro la puerta que mi perrito está ladrando. Adicionalmente, no habrá gasto o bolsillo para poder hacer que se presten estos servicios y quién los pagaría. Y adicional, el ADRE sería el que pagaría, auditaría y controlaría todo el recurso económico. ¿Quién le va a hacer supervisión a esto? O sea, son puntos muy importantes que tenemos que preguntarnos porque hoy sí tenemos un sistema de salud un poco deficiente, pero yo creo que no es modelo de instaurar algo diferente, sino que es que hay que entrar a revisar qué sí nos sirve y qué no podemos inventar en este servicio, ¿sí? Entonces sí es importante ver como todo este tema de pros y contras, sin desmeritar de que sí hay que hacer un cambio, sí hay que entrar a renovarnos, pero es parte importante de todo lo que tiene que ver con el tema de que haya una nueva y tiene que haberla. Esto ténganlo claro en ustedes, tiene que haber una reforma a la salud, pero una reforma a la salud que nos dé más garantías y que realmente nos permita un acceso y que nos cumpla con todas esas necesidades que hoy tenemos en el sistema de salud. Entonces, pues nada, hasta acá. Yo no sé si tengan alguna duda de esta. Profe, Poder pasar al segundo tema. Yo creo que ahora nos queda claro y quedamos pues yo creo que con muchos interrogantes al ver un espacio comparativo de lo que se quiere ver. Es importante que cuando salga una reforma, nosotros, hoy que pertenecemos al sistema de salud, nos preguntemos cómo nos va a afectar, no solamente desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito yo siendo hoy colombiano y cómo me van a responder por mi salud, por algo que yo por beneficio de la Constitución me debe brindar a mí hoy el Estado. Y que es un recurso que a través de muchas cosas, todo el mundo dice, no, pero es que es un recurso, todos pagamos, la gran mayoría pagamos impuestos, la gran mayoría pues hoy tenemos un trabajo y uno hace que esto se vea beneficiado, no solamente para mí, sino para las personas a las que yo pueda beneficiar a través de esa cotización que yo hago. Y si yo hoy tengo empresa, cómo yo hoy estoy aportando a que ese sistema de salud se fortalezca y en vez de desmejorar, prácticamente tengamos es una tendencia diferencial, entendiéndose que hoy Colombia es diferencial en muchos sectores de la salud. Hoy nosotros somos pilar en innovación en cardiología, en cirugía estética, en todo lo que tiene que ver de la parte oncológica, que no es parte del Estado, pero que hoy tenemos una buena inversión por parte de privados, de personas privadas, que nos hacen hoy un referente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, mire que sí hay como mejorar esos sistemas y que si hay personas, que si hay un recurso que hoy se está girando, pero hay que revisar también cómo se está haciendo ese giro y que prácticamente hoy el no llegar a a esos recursos de manera correcta o de manera oportuna nos está generando digamos que están asfixiando a muchos sectores en la salud. Muchos de acá yo creo que conocen que si no le han pagado a las EPS no pueden pagar a las IPS. Por ende, pues no hay recursos ni siquiera para pagarle hoy a muchas personas que han sido profesionales durante mucho tiempo. Yo creo que los primeros de cada mes, muchos que seguimos noticias dicen, no le han pagado a la gente de San Rafael, no le están pagando a la gente de Clínica Noé. ¿Y eso a qué se debe? A que el recurso no está llegando de manera oportuna. Por ende, yo como empresa no puedo seguir prestando los mismos servicios ni la misma calidad que hoy tengo. Entonces sí va a ser importante que lo podamos revisar. No sé si alguien más tenga algo pendiente por preguntar o paso al otro tema. Nada.
Profe, pues usted ahorita dijo que cuántos habitantes habían en Colombia, entonces pues yo Le investigué, ¿sí? pregunto, ¿a quién? ¿A ChatGPT? Sí, 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 pues acá dice que 53.400.000.000 o 53.000.000, de 53.400.000 a 53.900.000.000 de habitantes. eso es Y el mucho. país más corrupto es Nicaragua, Venezuela y pues Estados Unidos, que están peorando. Listo. Entonces, pensemos solamente en todo lo que tiene que ver de que el Estado hoy pueda tener 54 millones de habitantes. Fue que me dijiste, Jessica. 53.400.000 y 53.000, de 53.400.000 a 53.900.000. Bueno, pongámoslo en una cifra cerrada, 54 millones. Eso es, Exacto. Sí, eso es mucha demasiado. gente. Mucha gente. Para tener usted el control de todo, es muy complejo. Si hoy teniéndolo más o menos subdividido es complejo, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo sería. Pero bueno, gracias ahí por el dato, Jessica. Bueno, Entonces, voy a pasar a la otra diapositiva, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de regulación del decreto 780. El decreto 780, ay, venga, yo los amplío acá, que no los veo. El decreto 780 es todo lo que tiene que ver con la regulación de droguerías y servicios farmacéuticos, ¿sí? Son todos esos establecimientos donde se almacene, comercialicen y distribuyan y dispensen medicamentos o dispositivos médicos, ya sea una entidad o una persona que realice actividades propias del servicio farmacéutico. Obviamente, nosotros hemos podido ir avanzando y regulándonos en todo este marco de todo el servicio farmacéutico. ¿Por qué? Porque obviamente hay que brindar acceso, control, verificación, calidad, y ya lo vamos a ver a través de qué esto se ha ido implementando y por qué ha sumado y nos ha hecho diferenciar. Digamos que hay unas definiciones fundamentales en esta norma y es todo lo que tiene que ver con una atención farmacéutica, que es la que brinda normalmente un químico farmacéutico. ¿Esto a quienes se les brindan? A esos pacientes que hoy tienen una enfermedad o que consumen productos o medicamentos que requieren de una supervisión diferente. ¿A quiénes son esos pacientes? Pacientes que son polimedicados. ¿Quién de pronto sabe que es un paciente polimedicado? Ahí ayuda pues. Consume muchos medicamentos. Que toma más de 5 medicamentos, ¿cierto? Entonces, digamos que a esos pacientes hay que hacerles un seguimiento farmacoterapéutico que obviamente se hace a través del médico tratante, si recibe terapias entonces con el profesionales de estas terapias, o pacientes que hoy reciben medicamentos biológicos oncológicos que requieren de hacer un seguimiento farmacoterapéutico para poder brindar, ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con el programa de farmacovigilancia, tecnovigilancia, que hace parte del resultado de la eficiencia de ese tratamiento que hoy está teniendo ese paciente. Esto solamente lo puede hacer un químico o en su caso hay enfermeras que hacen todo el proceso de revisión con el paciente, digitan todo y el químico es el que manda el envío o la información correspondiente a la entidad, llámese EPS, llámese IPS o ya en este caso al INVIMA. Pasamos entonces a todo lo que tiene que ver con el proceso de dispensación, que es la entrega de uno o más medicamentos a un paciente. Obviamente, acá ya entramos a hacer una parte diferencial. El auxiliar no debería hacer el proceso de dispensación, solamente la entrega. ¿Qué se hace dentro del proceso de dispensación? Venga, es informarle la dosis, cuál es su vía de administración, qué precauciones tiene que tener, si el medicamento hoy es refrigerado, entonces yo qué tengo que decirle al paciente para que lo conserve de manera adecuada, qué no debería hacer y cuáles serían esos síntomas de alarma
para que consulte con su médico y no vaya a generar cualquier tipo de riesgo durante el uso o consumo de estos medicamentos. Pasamos entonces a establecimiento farmacéutico. Entiéndase establecimiento farmacéutico todo establecimiento que se dedique a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de medicamentos o dispositivos médicos. Entonces ahí es donde empieza ya a ver. Entonces, mire que es un establecimiento farmacéutico si yo soy un laboratorio. Soy un establecimiento farmacéutico si yo tengo un centro de distribución, ¿sí? O una bodega de medicamentos, que donde solamente presto servicio de almacenamiento y distribución. Si ya hay proceso de comercialización, entonces entiéndase que puedo tener una droguería independiente, ¿cierto? Y puedo tener también toda la parte que tiene que ver de dispensación, que son esos centros de atención farmacéutica donde yo me dirijo y puedo hacer todo el proceso de dispensación institucional. En este momento hay muchas droguerías que tienen una fusión, más conocidas como Cruz Verde. Cruz Verde ha hecho que yo pueda tener la parte comercial y la parte institucional. Y eso le da un tema de potencialización. No lo hay, pero la gente puede comprarme el medicamento, se acordó, y eso hace, obviamente son servicios, ustedes ven, pero hay una parte donde está la atención de comercialización normal del producto y hay otra parte donde se hace el proceso de dispensación. Eso pues los ha catapultado, son más que todo ellos, yo no me acuerdo si también Cafán tiene una parte de esas droguerías y que prácticamente les ha ayudado a potencializar esas dos unidades de negocio que siguen siendo lo mismo, pero siguen siendo servicios farmacéuticos, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Ah, bueno, acá también tengo que ver que, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo una central de adecuación de medicamentos, también cumpliría con siendo un servicio farmacéutico, pero ya de alta complejidad, ¿sí? Vamos bien, ¿alguno con duda o algo? No. No, Oiga, profe. hoy me siento más callados. Hoy no están tan charlatanes como la semana pasada. Yo los quiero como la semana pasada. Dígame, a ver. Ya estamos Bueno, cansaditos. ¿están qué? ¿Hoy están qué, Diana? Hoy estamos cansaditos. Hoy están cansados. Estamos Ay, en la mitad de la semana. No les puedo creer eso. pucha. Yo le creo a los del viernes. Yo tengo clase los viernes a las 5 de la tarde. Y eso sí les creo que se sientan cansados. Sí, hay Bueno. semanas que empezando la semana ya se sabe qué va a ser el resto Sí, de la semana. Mm. pero bueno, nos toca hacer el esfuercito, eso hace parte de la disciplina, tanto para ustedes como para mí. Eso va de parte y parte. Entonces, bueno, tenemos conceptos claves en la farmacología y esto lo que tiene que ver con farmacovigilancia. Entonces, se los voy a leer súper textual, no se los voy a, y ya lo aterrizamos un poquitico en ejemplos. Es la ciencia y actividades relacionadas con la detención, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Constituye un pilar fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes. Es importante que sepan que todas las personas que consumimos o hacemos parte del sistema de salud y manejamos medicamentos debemos reportar a la entidad que es el INVIMA todos los eventos adversos relacionados con medicamentos. ¿Esto a qué nos contribuye? Esto nos contribuye a que se mejoran las políticas establecidas para esos laboratorios que hoy comercializan o fabrican o elaboran medicamentos. Segundo, nos generan a nosotros más confiabilidad en todo lo que tiene que ver al momento de yo consumir medicamentos. Y adicional, nos previene de que otras personas puedan desarrollar o avanzar en su enfermedad si estas detecciones o estas novedades evidenciadas no se reportan a tiempo, que es fundamental. Hay eventos adversos reconocidos en el consumo de medicamentos, pero eso no quiere decir cuando de pronto se vuelven o se salen de estándares normales ya identificados en todos sus ensayos clínicos o en evidencia clínica que haya sido reportada
de ese producto. Por ende, es importante yo demostrar o cuando, por ejemplo, empiezan a haber novedades con ciertos productos, empieza a haber una detección, ¿cierto? De ese medicamento y pueden encontrar de que ese producto está siendo fraudulento o ya no cumple con esa condición para garantizar la seguridad en los pacientes. Por eso también se retiran muchos de los productos y eso se hace muy de manera simultánea. Hoy el INVIMA tiene algo que se llama, un programa que se llama Demuestra la calidad. Demuestra la calidad es que ellos, a través de estos programas de farmacovigilancia y de manera aleatoria, cogen una lista de productos y se van a los centros de atención, llámense droguerías comerciales, droguerías institucionales, y a bodegas grandes a tomar muestras de esos productos. ¿Para qué? Para garantizar de que esos productos que yo prácticamente voy a usar una palabra que se llama incautar, ¿cierto? Pero no estoy incautando algo ilícito para que pronto no lo vayan a tomar. Se llevan esas muestras para revisión en sus laboratorios y garantizar de que sí cumplan con esas condiciones técnicas. Y de manera aleatoria pueden encontrarse con novedades, productos que de pronto sean fraudulentos, productos que ya no cumplan con esa eficiencia terapéutica que se requiere y así sucesivamente van poniendo a prueba obviamente a los entes regulatorios regionales, que son los que se encargan de velar por esa supervisión y esas visitas, y adicional también ponen en revisión a todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración, de lo que tiene que ver de los laboratorios. Por ende, el laboratorio, independientemente donde haya hecho el proceso de distribución, debe garantizar la misma calidad del producto en diferentes zonas del país. ¿Me hice entender con esa explicación? Listo. Vamos entonces a todo lo que tiene que ver con farmacoeconomía. Es el conjunto de procedimientos o técnicas y análisis dirigidas para evaluar el impacto de distintas operaciones e intervenciones económicas sobre el bienestar de la sociedad, con énfasis no solo en el sobrecosto, sino también sobre los beneficios sociales. Entonces, digamos que acá no es solamente cuando hablamos del plan de beneficios de salud, hay una investigación donde determinan, venga, esto se requiere, esto es de alto consumo, y así van dando viabilidad al ingreso de nuevos procedimientos, de nuevos medicamentos, de nuevos accesos o terapias importantes que se requieran de acuerdo a esas necesidades sociales que se tienen hoy en Colombia. Hay productos que de pronto ustedes dirán no son tan necesarios, pues es que prácticamente los que los necesitan son muy mínimos o realmente no generan ningún impacto positivo en la salud de los colombianos. Y también hay un área encargada que se llama farmacoepidemiología y es el estudio del uso y el efecto de los medicamentos en un número evaluado de personas empleando conocimientos, métodos y racionamientos de la epidemiología, teniendo como complementos pues prácticamente la utilización de medicamentos y farmacovigilancia. Prácticamente revisan cómo el fármaco actúa en esa enfermedad y cuáles serían esos métodos específicos para poder ayudarlos a llevar, digamos que mejor la enfermedad y adicional de eso, pues tener bases científicas para poder demostrar en caso tal de que se requiera avanzar en algún medicamento o cualquier tipo de intervención que se requiera. También nos sirve como un tema de mejoramiento en temas de riesgos. Hasta ahí quedó bien todas esas definiciones de farmacología. Igual ustedes esto lo van a ver en sus clases de farmacología, que yo creo que, si no estoy mal, ustedes tienen farmacología este semestre. No, en el próximo. Listo. No, en este Creo que en el semestre. En el próximo bloque que ven, legislación, no. Que ven en el próximo bloque, no me acuerdo. ¿Cómo Yo está creo este? que no hemos mirado, por lo menos yo no he mirado. Ah, bueno, entonces no nos adelantemos, Diana, no se preocupen. No, no nos estrese desde ya. Entonces, bueno, tenemos problemas relacionados con medicamentos, los PRM. Los PRM son esos sucesos indeseables que experimenta el paciente que son asociados a una terapia relacionada con medicamentos y que pueden
interferir en el resultado del paciente. Es importante poder indagar y acá es donde viene todo el tema. ¿Se acuerda lo que veíamos en atención farmacéutica? Por eso es que estos problemas relacionados son identificados en esa atención al paciente, a quienes se les hace ese seguimiento, a esos pacientes polimedicados o con medicamentos realmente que tengan una connotación diferencial y que saben que pueden generar cualquier tipo de riesgo y que se debe de actuar de manera inmediata o suspender el tratamiento porque puede generar un riesgo para el paciente. Pasamos entonces a los problemas relacionados con la utilización de medicamentos, que es todo lo que tiene que ver con los PRUM, que corresponde a esas causas prevenibles, ¿sí? Relacionadas a errores de prescripción, dispensación, administración por parte del uso o del paciente. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son esos sucesos que pueden tener? Que usted no haya guardado la cadena de frío del medicamento y usted se lo haya aplicado de manera a temperatura ambiente. Que de pronto no le hayan dado el medicamento y haya sido un error de dispensación y a usted en vez de darle el de 500 miligramos le dieron el de 800, ¿sí? Todo ese tipo de problemas relacionados con la utilización de esos productos que son ajenos, no, o sea, prácticamente el producto es bueno, el error prácticamente viene de la parte humana, a diferencia de los PRM, que esos sí son productos que que son errores o problemas relacionados ya con la síntesis o la creación del medicamento o su desarrollo a través de la enfermedad. ¿Y qué es un evento adverso? Es ese suceso desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento de un medicamento, pero no siempre tiene relación con el mismo, ¿sí? Hay reacciones adversas. Por ejemplo, yo les voy a decir, si usted, yo no sé si de alguno acá en su familia o alguien consuma metformina o haya consumido metformina, que sea diabético. Sí, profe. Yo, mi mamá, ella por lo general, ella, pues anteriormente, ella le enviaban solo la metformina, ahora se la envían pues ya compuesta con dapaglifosina, porque por lo general con la metformina sola le daba, pues estaba perdiendo mucho peso, adicional a eso mantenía pues con mucha diarrea y así, ahorita que ya pues se le administra lo que es la metformina más dapaglifosina, es como un poquito la sintomatología como más llevable, como más pasable, no es tan marcada. Mónica, súper oportuna esa intervención y eso que dijiste. ¿Por qué? Porque normalmente la metformina como evento adverso genera diarrea. Y por eso ustedes han visto que hoy está muy de moda que las personas consuman medicamentos para la diabetes para bajar de peso. ¿Viene por qué? Ay, yo no sabía, Dime, Jessica, no te escuché. no sabía. ¿No sabías? Bueno, Profe, o sea que las PRM vienen siendo lo mismo que las RAM. sí, algo similar. Problemas relacionados a la administración de medicamentos. Valeria, ¿es eso? Sino que ese es más como en la Sí, parte señora. intrahospitalaria. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Listo. O sea que esas Entonces, personas que le hacen reducciones de estómago ya, ¿qué, ya Jessica? No te escucho. toman esa medida. Jessica, yo no sé si a mí me pasó lo mismo, pero yo a Jessica le escuché muy entrecortado y no alcancé a tener Sino que mi abuela bien. me habló. Jessica, La comunicación. Bueno, entonces digamos que por eso muchos productos hoy cambian de su, digamos que de su indicación porque generan ciertos efectos adversos. Vamos a hablar de un producto que es muy conocido y yo creo que ya lo hemos visto en diferentes espacios, pero por ejemplo el sildenafil. El sildenafil fue creado para una condición cardíaca, ¿sí? ¿Sí? Para poder generar mayor bombeo del, lo voy a decir en una parte más coloquial, pero esto no es nada técnico, digamos que mayor bombeo de sangre en el cuerpo por el corazón, ¿cierto? Para poder que bombee con más fuerza. Pues, ¿cómo les parece que uno de sus efectos adversos
y que para lo que es más utilizado es para la disfunción eréctil, porque al momento de tener más presión sanguínea, pues obviamente va a poder llegar a generar una erección, ¿cierto? Hoy eso es catalogado como un efecto adverso, pero su utilización, su segundo uso, es más común que para el primero que se creó. ¿Sí? Que obviamente esto genera cualquier tipo de situaciones no deseadas en las personas, claro, eso lo genera, pero hace parte de un uso que no es correcto y que hoy genera un efecto adverso. Lo mismo sucede con lo que hablábamos ahorita de la metformina que nos comentaba Mónica, y es que uno de sus efectos es que genera obviamente una diarrea y lo que hace es que obviamente el cuerpo no asimila muy bien lo que usted consume y evacúa de manera más rápida, entonces lo que hace es acelerar el metabolismo, pero cuando usted no tiene esa condición médica, pues obviamente va a desencadenar muchos problemas adicionales y eso lo podemos ver hoy en esos inyectables para controlar la diabetes que hoy se aplican muchas personas para poder, como el Symphony, ¿sí? Varios, los Empic, todas esas que prácticamente generan cualquier tipo de novedad, ¿sí? Voy a pasar, yo no sé si ahí tengan alguna otra duda. Bueno, prácticamente el servicio farmacéutico se puede ver relacionado en todas esas atenciones y responsabilidades y procedimientos de carácter obviamente técnico, científico, administrativo, con todo lo que tiene que ver relacionado con el manejo de medicamentos, ¿cierto? Entonces prácticamente nosotros como elementos centrales del servicio tenemos a los medicamentos y dispositivos médicos. Adicionales se vienen actividades técnicas y científicas que generan procedimientos e intervenciones especializadas. Esto más se ve en la parte, y ahorita lo vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con esos servicios intrahospitalarios o de otro nivel que permite que prácticamente se tenga que tener esta partecita de todos estos procedimientos e intervenciones especializadas y obviamente el objetivo como tal final del servicio farmacéutico es poder generar una mejor calidad de vida a las personas que hoy atendemos, ya sea en la parte intrahospitalaria o en la parte ambulatoria. También desde la parte comercial es importante que lo que nosotros vamos a hacer y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de los pacientes que hoy llegan a ellos con alguna necesidad o algún tipo de dolencia. Formas de prestación del servicio. Entonces tenemos esos servicios independientes que son prestados a través de establecimientos autorizados. ¿Cuáles son esos servicios independientes? Hoy podemos ver a Mario, por ejemplo, él trabaja para la hospitalaria en Cartago y él trabaja para un servicio independiente, el cual hoy tiene esos permisos y está autorizado para hacer el proceso de compra, almacenamiento y comercialización de los productos que hoy tiene, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden ver este servicio. Tenemos el servicio dependiente. ¿Cuál es ese servicio dependiente? Son esos servicios farmacéuticos que hoy tenemos y a los cuales ustedes se dirigen a reclamar sus medicamentos. ¿Cuáles? Medisfarma, Audifarma, EVE Distribuciones, Cruz Verde y todos los que ustedes se imaginen de ahí, de los cuales dependen de una institución prestadora de salud. Ay, profe, pero usted ahorita nos decía, Cruz Verde y muchos servicios independientes han fusionado esto de manera, claro, los han fusionado, pero ambos tienen que cumplir con una reglamentación y una correcta identificación para que no vaya a haber cruces y que no se vaya a desorientar cuál es el servicio independiente y cuál es el dependiente. Obviamente, pues acá la dispensación, estos servicios, por ejemplo, este dependiente yo lo puedo ver en la parte ambulatoria y lo puedo ver en la parte intrahospitalaria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un servicio farmacéutico el cual se encarga de hacer todo el proceso de dispensación a esos pacientes que yo tengo hoy hospitalizados. Y ahí viene una integración muy importante y de pronto hay luz
que conoce, por ejemplo, la central o las CAM, donde de pronto ahí se hace una intervención diferente. Por ejemplo, hay un paciente hospitalizado, el medicamento que le recetan no está en la parte comercial, se puede hacer una preparación a través de una cama, ¿sí? Nutriciones parenterales, productos oncológicos que van con una información diferente o con una dosificación diferente. Por ejemplo, prematuros, pacientes prematuros que requieren de un grado o de algo que de pronto no pueden digerir o no asimilan de manera correcta y deben de pasarlo a todo lo que tiene que ver o una vía de administración correcta que les sirva y eso se hace a través de las CAM. También lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes van a ver todo el tema de reempaque. Yo no sé si alguno ha estado de pronto en algún servicio farmacéutico intrahospitalario y a usted van y a usted no le llega, a usted las pastillitas le llegan en una bolsita y reempacadas con tal de que a usted no le van a dejar ahí el blister. A usted todos los días van y le entregan el medicamento y En este las va unidosis. en las unidosis. Eso, Valeria. Entonces, ahí todo lo que tiene que ver de las unidosis para poder hacer la entrega y la dispensación correcta intrahospitalaria. Y eso hace parte también de un servicio farmacéutico interno que es demasiado amplio y completo y que le genera mayor seguridad al paciente y no genera desahorros para el sistema de salud. Sí, que es también importante. No sé si ahí Profe, tengan, dime. no, quería como añadir un poquito. De pronto a la parte que usted dice del servicio dependiente es normalmente lo que llamamos como preparación de fórmulas magistrales, ¿cierto? Dependiente, pero dependiente, ya también puedo verlo en la Sí. parte de sí y no. No, No, en pues independiente. eso lo decir. En independiente no, eso no aplica. Es más que todo, pues como la diferencia también en que el dependiente se aplica también preparación de fórmulas magistrales a través del químico farmacéutico. Bueno, es que ahí hay dos temas importantes, Mario. Digamos que en una farmacia droguería, sí, que ahorita luego ustedes lo van a ver en un concepto, farmacia droguería es donde yo hago preparaciones magistrales no estériles, ¿sí? No estériles, las cuales normalmente se dan en los servicios independientes, ¿sí? En esos servicios farmacéuticos independientes. Hay laboratorios que también generan, por ejemplo, lo que es el Laboratorio San Jorge. Hay unos que generan, hay hasta universidades que tienen servicios farmacéuticos donde crean, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene un laboratorio para la creación de esos productos y elaboran ciertas mezclas. Pero en el servicio dependiente de las instituciones prestadoras, no, lo que hacen es que ellos remiten con el laboratorio, con el servicio farmacéutico idóneo para poder hacer la compra de esos productos y poderlo dispensar a través de ellos, ¿sí? No sé si me hice entender con esa parte. Ellos emiten, digamos que en esta parte acá del servicio dependiente, ellos emiten digamos que o el pendiente o la solicitud y usted ya va y los reclama a través de ellos, pero ellos no son los que lo elabora otro servicio que puede ser independiente o un mismo laboratorio, el cual pues haga todo el proceso y se haga a través de este canal dependiente. No sé si me hice entender y les quedó claro a todos. Sí, ¿O tienes dudas, sí. Mario? No, no, Si ya está tienes bien. dudas, vuelva y pregunta. No le dé No, no, pena. no, sí, sí, porque Profe, normalmente tenía como esa cosa ahí de que también los servicios dependientes se hacían cargo de eso, de las preparaciones magistrales, Se encargan de hacer el proceso el proceso. Ajá, como consecución, la solicitud, pero no la de la solicitud. elaboración. ¿Sí? Ajá, ah, listo. Ana María, profe, o sea que por ejemplo, yo que trabajo en la central de mezclas, eso es un servicio independiente. prácticamente, pues dependiendo, por ejemplo, lo que sucede es que ustedes cobran por ese servicio porque les llega un producto, entonces la EPS lo que les dice, venga, Ana María, voy a poner ejemplo, Ana María Scam, ¿sí? Entonces, Ana María, yo necesito este producto, elabóremelo, ¿sí?
Usted se Ah, lo elabora y usted le cobra de manera, usted es un servicio independiente, usted no pertenece a un servicio dependiente, usted le llega, pero obviamente usted tiene unos contratos que le obligan a prestar ese servicio. Digamos que acá digamos que acá hay un tema muy importante y hay una línea muy delgada entre esos dos servicios, ¿sí? Sino que hay algunos que obviamente, así yo sea independiente, sean a través de estos farmacéuticos autorizados. Por ejemplo, voy a colocar a oncólogos. Oncólogos es una empresa que puede vender de manera particular si usted requiere el producto, ¿sí? O de manera a través de una EPS que envíe la solicitud. Ustedes tienen esa potestad de poderlo hacer. ¿Qué sucede? Pues para mí, obviamente, pues tienen una conjugación, dependerá por dónde venga esa solicitud. Ejemplo, por ejemplo, a mí en Audifarma, nosotros somos un gestor farmacéutico, pero si hoy usted requiere un producto mío, yo se lo puedo vender de manera independiente, yo lo podría hacer, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga cómo, no vendérselo desde mi bodega, no, vendérselo a través de un canal comercial autorizado, cumpliendo con la norma tributaria y correcta, ¿sí? Entiéndase que no es que yo vaya a hacer, porque yo exactamente no podría vender, pero yo tengo que tener un canal comercial para poder hacer esa transición y esa venta, ¿sí? sí, sí, señora. Listo. Obviamente acá hay un sistema de garantía de la calidad y es obviamente cumplir con los estándares del Sistema Único de Habilitación, ¿sí? Hay un sistema que a mí me permite, venga, si usted va a hacer fórmulas magistrales, si usted va a hacer unidosis, si usted va a hacer CAN, dependiendo de digamos que, del nivel, ¿cierto? Que usted vaya a prestar ese servicio, usted tendrá que entrar en rigor de este sistema de habilitación. Es importante que ustedes sepan que si yo no cumplo con ese sistema de garantía de la calidad, a mí no me van a dar un concepto sanitario favorable y por ende yo no voy a prestar ningún tipo de servicios. ¿Sí? Entonces dependerá de obviamente de la complejidad de mi servicio farmacéutico para poder que a mí me habiliten y yo pueda prestar el servicio al que yo inicialmente proporcioné o me visioné, ¿sí? O habrá momentos donde usted, y tiene que ser usted muy oportuno, y tiene que cumplir con todos los estándares, con toda la regulación normativa que se tiene. Las personas que hoy trabajan en centrales de adecuación saben que es una de los conceptos más complejos de poder que se otorgue o que no lo renueve. Todo el tema de buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de manufactura, todo lo que tiene que ver con eso porque hay una regulación y hay unos equipos específicos de personas y profesionales que se encargan de ir a velar de que eso sí cumpla hoy con los estándares de calidad establecidos para que no vaya a haber ningún tipo de riesgo. Porque obviamente al nivel alto de complejidad, mayor riesgo de cualquier tipo de novedad con un paciente, o sea, que hay mayor riesgo en temas de vida, ¿sí? De afectación a vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No. No, Entonces, en lo profe. del servicio farmacéutico, lo primero que hay que hacer es promover estilos de vida saludable. Volvemos a todo lo que tiene que ver con que venga, sea preventivo y no reactivo. Obviamente, prevenir riesgos asociados. Esto es lo que nosotros prácticamente tenemos que hacer cuando yo hago un proceso de dispensación. Entonces, venga. Recuerde que usted debe de hacer ejercicio de acuerdo a las indicaciones médicas. No debe tener una vida sedentaria. Por favor, acuérdese que los medicamentos no van almacenados en una zona de calor ni humedad. Y la gran mayoría de personas donde almacenan los medicamentos en la cocina y en el baño. ¿Sí? Primer dato, yo creo que más de uno tiene los medicamentos allá bien, pues ahí van y los sacan y los cambian de lugar. Y segundo, depuran la canasta que tengan llena de productos ahí y combinados con hilos, botones y un sinfín de cosas que hacen contaminación cruzada. Suministrar medicamentos e informar el uso adecuado. Entonces, venga, proporcionarlos de manera correcta, que usted le pueda mostrar a la persona, vea, es el medicamento, es el producto. Por favor, vea, tenga.
mostrarles fecha de vencimiento, si es viable, mire que tiene registro sanitario, o sea, que le dé la... y educar. Por ejemplo, hay personas que no saben cuál es la vía de administración de un producto. El deber ser es que usted en el servicio farmacéutico le dé esa indicación. Hay mujeres que en vez de usar los óvulos por la vía vaginal se los consumen y terminan con una gastritis horrible. Y ustedes dirán, profe, es que es ilógico. No, no es ilógico. O sea, eso pasa en la vida cotidiana. O sea, eso es de normal. O sea, eso pasa diariamente. Y ustedes dirán, es muy loco. Sí, es muy loco. Y hay personas que ni siquiera son capaces de preguntar. Uno asume en ocasiones que esas personas ya saben. O por pena, usted no da la indicación. Pero el deber ser es que yo diga por qué vía de administración. Hay ampollas, por ejemplo, la enterogermina que no es una ampolla para aplicarse y trae un sello. Y hay personas que asumen que se tiene que aplicar eso. Y adivine qué es, una ampolla bebible. Entonces, mire que es importante al momento de yo suministrar los medicamentos, debo informar de manera adecuada esas cosas que son simples para mí porque tengo el conocimiento, pero que para las personas, por intuición, pueden generar un tipo de error. Obviamente, ofrecer atención farmacéutica cuando se realizan intervenciones relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos, cuando hay alcance, ¿sí? Y cuando los programas de farmacovigilancia lo requieren. Ahí nosotros como regentes en farmacia no intervenimos mucho, pero puede que nosotros coayudemos a capturar información, que tengamos que hacer reportes y colaborarle al químico farmacéutico que requiera de ese apoyo, ¿sí? Dependerá de la complejidad del servicio farmacéutico donde yo esté ubicado, que requieran todo ese apoyo. Funciones del servicio farmacéutico, acá es importantísimo, entonces venga planificación y organización, entonces todo lo que tiene que planificar, organizar, coordinar, todo lo que tenga que ver con los servicios relacionados en medicamentos y dispositivos médicos en comunidad. Eso, entonces, ¿qué dice? Venga a planificar, yo planifico cuál va a ser el pedido, cada cuánto, yo organizo y reviso que mi inventario esté correcto, que no vaya a haber... combinación de medicamentos que me pueda generar cualquier tipo de novedad. Recuérdense que yo no puedo, por eso hay que tener identificado medicamentos LASA para que porfa muchos vayan y averigüen ahorita qué son medicamentos LASA. Todo lo que tiene que ver en dirigir y coordinar, yo cómo dirijo y coordino que venga, que los productos me lleguen de manera correcta, que los pueda tener surtidos, que las personas tengan atención, que haya toda esa parte y ese engranaje de administración como tal. Recuerden que nosotros tenemos un énfasis tanto en la parte de coordinar como en la parte de administrar. Entonces, por ejemplo, usted tiene que planear toda la compra, pagar si corresponde. Si usted, por ejemplo, genera recaudo, tiene que mandar a consignar. Y no solamente va a tener un manejo de las personas, sino que también va a tener que tener esas partes administrativas que corresponden a esto. Entonces, mire que no es solamente como que venga yo dispenso y ya. No, no, no. El director técnico se encarga de un sinfín de situaciones que debe tener cobertura y por ende ahí entra una parte importante del tema de liderazgo y organización. Organización para yo poder identificar personas que son perfectas para hacer estas actividades, las personas correctas para poder hacer una atención correcta y así infinidad de situaciones que ustedes van a tener que ir identificando y manejando personas, que es un reto demasiado alto, ¿sí? El coordinar y manejar personas o recurso humano es algo retador porque usted tendrá que tener primero mucha cordura, mucho respeto, segundo tiene que tener mucha empatía y tercero tiene que tener un poder de convicción para que las personas te hagan caso, ¿sí? Se Y motiven a trabajar. paciencia, Dime, Valeria, y paciencia. y paciencia, porque realmente eso se vuelve retador. Entonces, ahí ustedes van a tener que sacar a flote muchas situaciones. El conocimiento es básico. Pero se acuerdan que yo les decía a ustedes que hay muchos profesionales muy buenos, muy excelentes siendo profesionales, pero que no tienen un plus importante. ¿Cuál era ese plus importante?
Ay, no me hagan quedar mal, pues. Imposible que no se les haya grabado. Nadie se va a arriesgar a decírmelo. Piensen. Les voy a dar tiempo Muchachos, para que piensen. de a uno, por favor, de a uno. Bueno, el ser Empatía, persona. Dime, Carlos. empatía Bueno, es un empatía plus es importante. importante, pero es esos valores que nos hacen a nosotros ser seres humanos, que ahí en esos desafíos de administrar, de dirigir, de coordinar, van a salir a flote. Entonces, digamos que uno puede ser un muy buen profesional, pero no puede ser, en ocasiones no son buenas personas. Y eso va a tener una connotación en su ambiente laboral, en las personas, y le va a abrir puertas o se las va a cerrar por completo. ¿Sí? Entonces, mire que hace parte fundamental de que uno sea muy bueno en conocimientos, pero también muy bueno en el ser de persona. Y eso usted lo va a permear en sus equipos de trabajo. Ustedes pueden ver, hay personas que son excepcionales, inteligentes, pero tú dices, te vas a trabajar con él y tú dices, no, yo por allá no voy, prefiero perderme la oportunidad. Entonces, ¿cuál Propia es ese? humanidad. Dime, Luz. Yo pienso que una característica importante es la humanidad, entre todos esos valores que debemos de tener. Ujú. En la humanidad. Entonces sí es importante que nosotros también desarrollemos, porque ahí se va a poner a prueba muchas cosas, ustedes no se alcanzan a imaginar. Y pues obviamente no podemos ser así reactivos, que yo a todo el mundo me lo lleve por delante. No, no, no. Hay momentos donde usted tiene que aprender a bajar la cabeza y darse esos espacios para poder tomar una decisión adecuada y que prácticamente sea un servicio farmacéutico que brinde una atención adecuada para esos pacientes que hoy recibimos, ¿sí? Entonces, toda la parte de gestión de los medios, esa es la planificación y la organización. Entonces, venga, ya viene una parte de gestión, donde yo selecciono, adquiero, recepciono, almaceno y distribuyo y dispenso los dispositivos. Entonces, acá es donde usted tiene que hacer todo el tema comercial. Venga, ¿yo a quién le voy a comprar? ¿Qué proveedor me sirve más? ¿Qué proveedor me va a llegar más rápido donde yo estoy? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener esa disponibilidad de esos productos? ¿Cómo se me hace a mí más fácil poderlos recepcionar? Si la factura con la que llega, si el sistema es integrado, toda esa parte es fundamental para yo poder hacer todo ese proceso de gestión. Y obviamente acá una atención y una educación, y es poder difundir información de manera adecuada sobre medicamentos y dispositivos a esos pacientes o a esas personas que yo actualmente estoy atendiendo. Entonces, mire que acá vienen unas funciones que obviamente lo vamos a ver mucho más adelante y vamos a poder enfatizar, pero hacen parte fundamental de todo nuestro proceso. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe. Volvemos a tocar Sí, un bien. tema de programas de participación especiales y es todo lo que tiene que ver con el programa de farmacovigilancia, que obviamente son esa detección, eso se hace a través de mesas específicas. Cuando somos de un servicio farmacéutico de alta complejidad, el regente de farmacia hace parte de ese comité primario de esas novedades y de cómo se va a hacer la consecución y cómo se identifican. Adicional, obviamente el uso de antibióticos, que es el uso racional, obviamente en contra de la resistencia antimicrobiana y promoviendo tratamientos efectivos. Recordemos que en Colombia tenemos aún, a pesar de que no debemos vender antibióticos sin fórmula médica, hoy es muy fácil acceder a ellos. Entonces cualquier persona puede hacer uso y ponen un reto muy grande a los profesionales en salud cuando los pacientes no son sinceros con el médico porque van donde el médico y le dicen, ¿usted consume algún medicamento? ¿Usted se automedica? No, no, no. Cuando van a hacer un proceso de tratamiento que requiere algún tipo de uso de medicamento, detectan que el paciente ya generó resistencia a ciertos productos, lo cual también encarece el costo de los tratamientos en el sistema de salud. Entonces acá es una parte más de educación y de concientización, tanto para nosotros como profesionales y para sus familias, sino también a las personas que atendemos de que se vuelvan
muy, muy precavidos al momento de hacer este tipo de consumos. Obviamente, estudios farmacológicos, realización, participación, de vinculación de farmacia clínica, que eso dependerá también en el sector donde ustedes estén o en el servicio farmacéutico al que ustedes se dirijan, porque esos productos prácticamente, bueno, o prácticamente lo que se ve ahí es como una vinculación y un análisis que puede haber una participación por parte de nosotros, ¿sí? Esto se da mucho también en los laboratorios. En los laboratorios, como tienen que hacer estudios, ensayos, revisiones, todo eso se da mucho en la parte de los laboratorios. Requisitos, obviamente, del servicio farmacéutico, entonces, pues prácticamente tenemos que tener un recurso idóneo calificado para cada actividad, ¿sí? Entiéndase que como director técnico solamente puede estar o el regente o el químico farmacéutico, dependiendo de la complejidad. Obviamente tenemos que tener una dotación completa de equipos, instrumentos y materiales necesarios que nos puedan servir para poder hacer esta atención. Y obviamente una infraestructura física adecuada dependiendo del grado de complejidad y de los procesos a los que estemos trabajando. Acá en la parte del recurso humano, entonces tenemos todos los que son químico farmacéutico, que son servicios de alta y mediana complejidad. Podrá dirigir 5 servicios, podrá ser director técnico de 5 servicios farmacéuticos diferentes, estando dentro de una zona geográfica, dentro de una misma zona geográfica de los servicios farmacéuticos ambulatorios. El tecnólogo en regencia en farmacia solamente podrá dirigir servicios como director técnico, entiéndase, como director técnico solamente de baja complejidad y podrá colaborar en la dispensación y medicamentos de baja supervisión. Y obviamente acá está todo el personal de apoyo que ya entrarían a ser los auxiliares en farmacia, que es todo ese personal que deberá garantizar todos los procesos propios del servicio farmacéutico. Es importante que ustedes digan, ay, profe, pero es que ¿cómo así? O sea que yo como regente no puedo estar en un servicio de alta y mediana complejidad total, pero no podrá ser director técnico, ¿sí? Grados de complejidad, entonces tenemos la baja complejidad, que son esos servicios básicos de dispensación y almacenamiento, que obviamente ya dijimos que puede ser dirigido por un químico o un tecnólogo en regencia en farmacia. Ya los de mediana complejidad, que son servicios más especializados, ¿sí? Entonces ya van a haber preparaciones, ¿cierto? Aunque hay algunos, tengo esa tarea de volver a revisar esa norma si hoy sigue estando vigente, porque hay los regentes en farmacia podemos hacer preparaciones, ¿sí? Pero no estériles. Pero si tengo la tarea de que si esté hoy vigente esa norma, si de pronto alguien no me deja olvidar, yo la averiguo para la próxima clase, ¿sí? La alta complejidad, pues ya son servicios como preparaciones estériles, nutriciones que requieren prácticamente una dirección exclusiva de un químico farmacéutico. Entonces, de acuerdo a esos procesos e infraestructura, se dependerá de qué complejidad corresponde. Establecimientos farmacéuticos mayoristas es todo lo que tiene que ver con laboratorios, agencias de especialidades farmacéuticas, depósitos de drogas o centros de distribución, que lo que se encargan es algunos de elaborar y almacenar y distribuir, los otros solamente de almacenar y distribuir, ¿sí? Y a su vez, pues se hace todo este proceso que es prácticamente lo que hace que haya un abastecimiento oportuno y correcto a esos establecimientos farmacéuticos ya visible, ¿sí? Esto prácticamente pasa a ser a una parte invisible, pero es fundamental para poder que exista esos productos. Tenemos acá todo lo que tiene que ver con los conceptos de establecimientos farmacéuticos, que es todo lo que son farmacias, droguerías, que es donde se hacen todos los procesos de recepción, almacenamiento, dispensación. Y acá diferentes que pueden haber preparaciones magistrales no estériles, ¿sí? Lo cual también pueden estar a cargo de un regente de farmacia, ¿sí? El uso y toda esta parte pues pueden estar aparte de un regente en farmacia. Ya la parte pues de droguerías, que es todo lo mismo, hay algo que es importante que ustedes lo sepan y sigue estando vigente en Colombia, es las personas que por años se dedicaron y tienen como demostrarle a través de las secretarías de salud y pueden sacar una credencial que se llama expendedor de drogas. Así que realmente hoy en nuestro marco ser expendedor de drogas tiene otro sentido, pero así se llamó en su momento. Y
hoy sigue estando vigente, ¿sí? Y ellos pueden ser directores técnicos, pero hay en algunas empresas que ya no lo permiten, ¿sí? Porque se ha permitido que de pronto se vean conseguidos de manera no correcta, ¿sí? Entonces, digamos que esas personas tratan de no tener ese mismo, esa misma connotación. Hay muchos que ya lo llevan y han podido demostrar que a través de los años han crecido y han profesionalizado un poquitico más esa formación, pero realmente en muchas empresas ya no permite que sean con expendedor de drogas, aunque sigue estando vigente, ¿sí? Sigue estando vigente, pero se los digo porque yo tengo conocidos que no han podido pasar a ciertas empresas por eso. Así demuestran que tengan experiencia y todo eso. Más es un tema pues como normativo y también de pronto de estándares de calidad del recurso humano que ellos quieran tener en su servicio farmacéutico. Y eso es de totalmente transparencia para todos los que quieran participar o de la idoneidad de cada una de las empresas. Los Son 10 requisitos años. esenciales, obviamente, todos estos establecimientos deben de contar con una ubicación independiente, un área exclusiva, la iluminación, la ventilación y además condiciones que garanticen la calidad de los medicamentos, ¿sí? Entonces ahí hay una exigencia. Yo creo que ustedes todos van a unas droguerías y todo es blanco, todo es limpio, todo es muy organizado, porque pues por ende debemos de garantizarle una salubridad y una buena adecuación de estos productos. Procesos del servicio farmacéutico, entonces tenemos toda la parte del proceso de recepción y almacenamiento, es uno de los procesos fundamentales, porque ahí es donde yo hago dos procesos, tengo una recepción administrativa y tengo una recepción técnica. En la recepción administrativa es cuando yo valido prácticamente qué compré, a quién le compré, cuántas cantidades, el precio facturado, que el costo sí me dé, que sí me hayan brindado la oferta que me ofrecieron, ¿cierto? Que todo coincida con la parte administrativa. Y en la parte técnica es donde yo tengo que hacer el proceso de revisión, de que el producto haya llegado en óptimas condiciones, que haya llegado en el almacenamiento que corresponde, si tiene cadena de frío, pues entonces que sí cumpla con la cadena de frío, que cumpla con los sellos de seguridad, que tengan esas condiciones organolépticas correspondientes, que tenga registro INVIMA y así. Ay, esperen un momentico, que se me va a descargar mi computador. Espérenme. Entonces les voy a ir ahí hablando. Entonces sí es importante que eso es lo más importante porque usted ahí garantiza de que el producto que usted está recepcionando cumple con todas esas condiciones, que usted no vaya a permitir que en su servicio farmacéutico vaya a ingresar producto prácticamente fraudulento o con algún tipo de novedad que pueda ponerlo en riesgo o en cierre de su establecimiento por no cumplir con una recepción técnica. Entiéndase que en el decreto 780 hay una regulación y nos exige cuál es ese mínimo que yo tengo que registrar, ya sea a través de una manera manual o que prácticamente yo lo pueda tener en sistema que me garantice a mí una trazabilidad. ¿Por qué trazabilidad? Al momento en que el INVIMA o cualquier ente de control quiera revisar usted que ingresó el registro sanitario, el lote, usted pueda garantizar una trazabilidad desde el proceso de compra hasta el proceso de venta o dispensación. Obviamente acá tenemos todo el proceso de dispensación que ya lo habíamos visto, que es un proceso clave en las farmacias, droguerías y droguerías. Todo lo que tiene que ver con preparaciones magistrales de acuerdo pues con la dirección técnica adecuada y todo lo que tiene que ver con el tema de reembase, que pueden ser centrales de CAN o las unidosis que ahorita lo vimos. Preparaciones magistrales, pues ustedes ya saben que la preparación magistral es para atender a un paciente específico. No es que yo lo vaya a sacar, es que la preparación magistral que venden allí, eso ya deja de ser preparación magistral, si es para todo el mundo, ¿sí? Recuérdese que la preparación magistral va para un único paciente bajo una dosis específica. Debe ser de dispensación inmediata. Los tecnólogos podemos hacer, obviamente, polvos, ungüentos y esto, que esto es la parte que yo quiero volver a confirmar de que sí esté hoy permitida, que no nos hayan quitado esa norma y que no nos permita hacerlo. Y obviamente las otras preparaciones deben de ir a cargo de un químico farmacéutico. Y ya
la distribución física de los medicamentos y es todo el conjunto de todo lo que tengo que ver a través de esos establecimientos, del prestador de servicio, los canales de distribución y todo lo que yo tengo que tener autorizado para poder entregar esos productos de manera oportuna a ese usuario y todo el proceso que yo hago a través de la parte intrahospitalaria, que también tengo que hacer la verificación correcta de la dosis y vía prescrita y obviamente poder hacer la legalización correcta de esos productos dispensados. Estoy pasando más rápido para poder que nos alcance el tiempo. Si voy muy rápido, me dicen. La idea es que podamos alcanzar y cerrar este tema hoy porque la otra clase sí quiero que la podamos destinar porque voy como cogí de la tarde, Oli. Voy como la semana pasada con el tema del sistema de salud y hoy dejé acumular otro tema y no hicimos actividad. No. Bueno, obviamente el servicio de información de medicamentos, ¿qué es? Espere que no me deja ver. ¿Quién me lee? Porfa. Sí, dice ahí, servicio de información de medicamentos, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí, sí, señor. Ah, Entonces, todo es el conjunto de actividades informativas del servicio farmacéutico, las cuales, pues, obviamente debemos dar información sobre su uso adecuado, obviamente a las personas que van dirigidas, y pues, obviamente acá podemos hacer un uso de este programa. Por ejemplo, hay programas de los laboratorios que hacen una educación adecuada a esos pacientes cuando tienen, por ejemplo, medicamentos que van a través de pen de insulina, productos que de pronto tengan que tener algún tipo de manejo con algún dispositivo médico, que requieran de una indicación y una formación adecuada. Por ejemplo, los pacientes que tienen colostomía, pacientes que tienen que estar conectados a ciertos productos que tienen que hacer uso tanto de un dispositivo médico como de un medicamento a su vez para poder que tengan esa información adecuada. Y a diferencia de esto, también es todo lo que nosotros tenemos que tener como características principales a todo nuestro servicio farmacéutico. Por ejemplo, cuando sale una molécula nueva, un producto que nunca habíamos manejado, cómo hacer la orientación para que se le pueda brindar esa información correcta al paciente que yo le estoy dispensando. No solamente hay laboratorios que van y capacitan a los del servicio farmacéutico para poder que se den esas indicaciones claras y no se vaya a generar cualquier tipo de PRM, ¿cierto? Que era lo que veíamos ahorita en los problemas relacionados con la utilización de medicamentos o dispositivos médicos y adicional, pues que obviamente haya ese bienestar y que se cumpla con esos estándares, ¿sí? Obviamente toda esta información debe estar sustentada en todo lo que tiene que ver con esquemas pues científicos, no es que yo me lo vaya a inventar ni nada o que alguien dijo, ah, esto es mejor utilizarlo así, no, puede pasar. El uso adecuado, obviamente, de los medicamentos, entonces, obviamente está diseñado dentro del, diseñado y estructurado por el Estado en el marco regulatorio, obviamente una implementación institucional y una adaptación a cada contexto específico y el uso apropiado y efectivo que es prácticamente final del proceso. Acá es importante que tengamos presente que hay productos que hoy tienen una connotación, como cuáles, los medicamentos de control especial, que tienen hoy una regulación nacional, ¿cierto? Que los veíamos que por ende hace poquito salió una norma que nos regula y que adicionaron, ¿cuáles fueron la esopiclona, El la propofol, soficlona, el propofol y ya, Ujú. ¿cierto? Fueron esas tres que se adicionaron y que hoy tienen obviamente algún marco regulatorio nacional que nos obliga a cumplirlo. Aparte de eso, tiene que tener una adaptación al contexto y obviamente eso que nos ayuda a conservar, pues obviamente el uso apropiado y seguro y efectivo, que no se vayan a usar para fines que no corresponden. Por eso es que hoy son regulados esos tipos de medicamentos. Chicos, ¿saben qué? Me cumplí. Casi que no me cumplo hoy con ustedes. Yo estaba asustada porque no quería dejarlos con otro tema acumulado para la otra clase. La verdad me alegra mucho verlos, saber que se están conectando tanto. La verdad yo creo que estamos casi los 30 y pico que está.
Porfa, ya quedó abierto el foro para que puedan hacer su participación. Por ahí yo sé que tengo varias personitas pendientes de responderles mensajes. Obviamente cuando haga el proceso de calificación les estaré enviando. No he hecho el proceso de calificación de la actividad número 3, por ende también les estaré notificando por el grupo para que ustedes estén pendientes de su calificación. Les agradezco mucho por la participación y la asistencia hoy a clase. Yo sé que es retador, pero yo quiero que ustedes también se llenen y vuelvan y se lean lo que escribimos la primera clase. Todos estamos cansados, hay semanas más fuertes que otras, pero efectivamente nos tenemos que cumplir y porque acá es un sueño tanto para ustedes como para mí. Entonces, nada, les mando un abrazo gigante. Lo que necesiten me escriben al WhatsApp. Porfa, si tengo por ahí mensajitos pendientes, me pueden volver a escribir. En ocasiones se me bajan muchísimo, tengo muchos mensajes pendientes por leer, me disculpan ahí. No importa, me pueden escribir, yo los estaré leyendo. Y nada, cualquier duda con el tema o con la actividad, me van contando. Un abrazo gigante, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. La próxima semana solamente tenemos clasecita de 1 hora. Yo sé que esta ahorita es retadora y más cuando no tenemos actividad o participación en grupo. Cuídense mucho. Gracias a nuestra ayudante de Univirtual por estar ahí acompañando.